Jóvenes estudiosos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Y les digo estudiosos porque como es viernes, pues no todos les gusta asistir a clase. Así de que qué bueno, tengo más de 91 alumnos. Muy buenas noches, Jessica. ¿Qué tal están? No sé, jóvenes, si con ustedes platiqué ayer. Bueno, les quiero dar alguna información para que ustedes estén en autos, como dicen en tribunales, ¿verdad? Hay un calendario general para toda la universidad, para toda la facultad. Es una planificación que se hace año con año. Y ahí se determina, digamos, no fechas específicas, sino los periodos que se van a utilizar para cada actividad. Entonces tengo más de, ya casi lo sé. Entonces ese calendario les voy a dar a conocer para que ustedes estén informados, porque supuestamente las retrasadas estaban programadas para mañana, pero yo creo que no se va a dar porque no nos han mandado el calendario. Entonces supongo que las retrasadas se quedarán la primera para la otra semana, ¿verdad? El otro sábado. Como las retrasadas siempre son en día sábado. Entonces tengo aquí el calendario. Se los voy a dar por pura información, ¿verdad? Porque el primer periodo de exámenes de retrasada estaría entre el 23 de julio, el 30 y el 6 de agosto, ¿verdad? Entonces sí tengo más de 100 alumnos aquí, qué alegre. Aunque yo me imagino que se va a correr tal vez una semana. El primer periodo, esto les interesa mucho, el primer periodo de exámenes parciales, sería de primer parcial, ¿verdad? Primeros parciales, del 16 al 26 de agosto. Y no sé si eso se va a correr, ¿verdad? Sería del 16 al 26 de agosto. Si así fuera, tenemos unas 3 semanas de clases, ¿verdad? Que sería esta más las otras 2 de agosto. Y como el 15 tenemos feriado, ¿verdad? El único feriado real que tenemos. Luego el segundo periodo de exámenes de retrasada sería del 10, 17 y 24 de septiembre. Estaría entre esos días. Porque luego se celebran los 346 años de aniversario de la facultad, que sería del 5 al 9 de septiembre. A saber si no se va a correr. El segundo periodo de exámenes parciales, sería del 3 al 14 de octubre, más o menos. Y los exámenes finales serían del 7 al 18 de noviembre. Porque luego viene la semana de actualización docente, la escuela de vacaciones y, en fin, y otras actividades. Bueno, dicho eso, tenemos que no hay, entonces, no hay retrasada mañana, definitivamente. Así es de que estamos en eso. Vamos a entrar en materia. No sé si les dije la última vez, ayer, que tuvimos clase, que vamos a utilizar el libro del doctor Carlos Larios Ochaita, pero en la primera edición, que es la que yo manejo, de la página 228 en adelante. ¿Se los dije o no se los dije, jóvenes? Porque si no, tomen nota, por Sí, licenciada. favor. O sea que empiezan a trabajar a partir del 5º capítulo. Para los que no estuvieron ayer, pues esa es la información.
a partir como dice él, la quinta parte o quinto capítulo que se refiere a las relaciones entre los estados. Para este curso no vamos a utilizar el principio, la mitad del libro, solo a partir de los órganos del Estado. En la otra edición, en la nueva edición, creo que es a partir de la página 311, ¿verdad? Página 311. Creo que todos tienen esa edición. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué otra información se me quedó? Sí, tienen que conseguir su Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas. Y a la vez que vamos viendo ya, entrando a la parte esta del libro, de los órganos del Estado, vamos a ir viendo también la convención. Bueno, mientras tanto vamos a trabajar con algunos temas que nos habían quedado ayer, ¿verdad? Que es, por ejemplo, cómo se compone la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir derecho internacional? Creo que eso ya lo vimos. ¡Hala, qué barbaridad! Siguen llegando. Y son grupos. Entonces tenemos que, cuando uno estudia derecho internacional y estudia los órganos del Estado y la comunidad internacional, observen ustedes que son dos rubros específicos. Por ejemplo, en el libro ustedes van a ver que dice los órganos del Estado. Como quedó establecido, los sujetos del derecho internacional público son principalmente los estados. Punto y seguido ese. La comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados. Y frente a esta comunidad, los estados se presentan como unidades de acción y de voluntad. Siendo el Estado una ficción jurídica, no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de los órganos del Estado y la comunidad jurídica internacional. Se dice, para ampliar un poco esos conceptos, se dice que la comunidad jurídica internacional de los estados, pues se compone de eso, ¿verdad? Así como dice ahí el libro, de entidades colectivas llamadas estados, comunidades de acción y de voluntad. ¿Y el Estado qué es? Pues es una ficción jurídica que no puede actuar personalmente, sino que tiene que actuar por medio de sus personeros llamados órganos. ¿Y qué pasa con la estructura de las relaciones internacionales? Porque ese es otro aspecto muy importante. No priva solo a la comunidad internacional o la comunidad jurídica internacional integrada por los estados, sino que también está en la estructura de las relaciones internacionales. Así como hemos visto, creo que en la primera clase, en la clase de ayer, vimos que Hans Kelsen pregunta si el derecho internacional público es realmente una rama del derecho en general. Y sí, pues sí corresponde a una rama del derecho en general. ¿Por qué? Porque tiene digamos que un conjunto de normas que lo hacen tener un sistema. Son normas positivas, o sea, son normas que están puestas, son normas obligatorias para los estados. Y digamos, probablemente no tienen conductas antijurídicas que se puedan invocar, precisamente. Las conductas antijurídicas como delitos, por ejemplo, porque esos son personales, pues no se dan en este caso. Y el derecho internacional, pues, es descentralizado.
Descentralizado, ¿por qué? Pues los estados son descentralizados. Entonces tiene un poco de cada cosa. Y así entonces la estructura de las relaciones internacionales es muy importante. Digamos que la estructura de la comunidad internacional se dice que es horizontal, pero también puede ser vertical. La estructura de la comunidad internacional es horizontal por las relaciones internacionales entre estados que se encuentran en una sociedad interestatal descentralizada como la nuestra, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel regional, a nivel subregional. Y todo eso, digamos, unido por una relación jurídica formal. ¿Y qué es lo que proporciona esa relación jurídica formal? Pues los convenios, las adhesiones, las aceptaciones, en fin. ¿Qué país no es miembro de la ONU? Díganme ustedes. ¿Cuántos países hay en el mundo, jóvenes, aproximadamente? Ustedes me pueden decir. Por 198 y el último conteo, licenciada, pero con la adhesión de estos últimos dos que declaró Rusia, que se me van los nombres porque están en ruso, yo creo que ya llegamos a los 200. Ajá. Ya llegamos a los 200. Muy bien, compañero, le agradezco. Sí. Entonces ya estamos por 200 países casi en el mundo, ¿verdad? Eso es muy importante conocerlo. Y cómo es que las guerras van modificando las condiciones en el derecho internacional, ¿verdad? Es importante conocer. Esto de la guerra de Rusia con Ucrania, pues es algo muy interesante, porque pues si la guerra no es prohibida, creo que ayer les hablaba de la guerra. Si no es prohibida, entonces es permitida, pero como reacción a una ofensa, ¿verdad? No como acción, sino como reacción. En ese sentido se justifica la guerra. Y pues se decía que Ucrania, decía Rusia, que se han vuelto muy fácil nazistas y que han atacado a la gente, a la población de estas dos repúblicas, se puede decir, ¿verdad? Las que se están creando precisamente ya por intervención de Rusia, Donetsk y Lugansk, creo que se llama. Donetsk y Lugansk. Entonces, Rusia se vio necesitada de intervenir ahí. Y resulta ahora que el grano no sale de Ucrania, porque Ucrania minó todos esos territorios para que no se lo llevaran los rusos. Minó esos territorios que van a dar al mar, ¿verdad? Y también las fuerzas de seguridad de Rusia están ahí y no dejan salir el grano. Entonces, hoy leí yo que iban a celebrar un convenio Ucrania y Rusia para autorizar que se pueda exportar el grano, ¿verdad? Porque imagínense, son territorios grandísimos que uno ni tiene la idea ni la magnitud de cómo son. Lo cierto es de que pues producen granos, ¿verdad? Trigo, maíz y todo eso en grandes cantidades para todo el mundo. Y la estructura también está fundamentada en principios de igualdad soberana y de no intervención. Entonces esa es la horizontalidad de las relaciones internacionales entre estados. Y la verticalidad es vertical, la cooperación que se da entre los estados. La existencia de las organizaciones internacionales creadas por los estados con base en los principios de cooperación pacífica, de acuerdo a la costumbre y a los tratados internacionales, sí, porque hay una cantidad de organizaciones internacionales. Para empezar, hablando de las oficiales, ¿verdad? Independientemente que hay otra cantidad de organizaciones internacionales.
para no ir muy lejos, pues está la ONU, la OEA, el SICA, la Liga Árabe, la Unión Africana. Esas son algunas de las más conocidas y principales. Pero hay una cantidad de ONGs que prestan sus servicios, de organizaciones propiamente internacionales para canalizar recursos y todo eso, que es infinita. Y a eso se le llama la cooperación de Estado. Por eso se dice que es horizontal con respecto a los estados entre sí y vertical con respecto a la cooperación que se prestan los estados. Entonces el derecho internacional o derecho internacional público recibe esa, digamos, cuando hablamos de derecho internacional o internacional público, estamos ante una denominación estrictamente técnica, de técnica jurídica, ¿verdad? Porque designa al sistema jurídico cuya función principal es regular las relaciones entre estados, entre organizaciones internacionales, entre los individuos de un estado con otro, más directamente en las relaciones diplomáticas y consulares, los derechos humanos incorporados a la Constitución, junto a los derechos humanos incorporados a la Constitución de cada país. O sea, nosotros vemos que los principales sujetos de derecho internacional, como lo dice el libro, son los estados y las organizaciones internacionales. Pero ¿en qué quedan los individuos en lo particular? Pues es cuando se les nombra como embajadores, como diplomáticos, como cónsules. Ahí actúan individualmente, a cargo de una embajada, de una misión diplomática, de un consulado. Y entonces todo este conjunto constituye las relaciones internacionales, son los órganos de las relaciones internacionales, pero que sigue siendo esencialmente para los estados. Entonces hay que captar bien, jóvenes, de qué se está hablando. No hay que confundir en los órganos del Estado con la estructura de la comunidad jurídica internacional. Ahí en el libro está muy claro. Entonces, las relaciones internacionales tienen un significado menos técnico que el de derecho internacional público, por ejemplo. O sea, la denominación de derecho internacional y derecho internacional público obedece a una denominación de técnica jurídica. Y por eso era que don Hans Kelsen preguntaba, entonces el derecho internacional reúne los requisitos o no los reúne, ¿verdad? Pero sí se ha demostrado que sí es un derecho, es una rama del derecho general, ¿verdad? El derecho internacional. Es innegable. Y entonces cuando uno habla de relaciones internacionales, este vocablo, relaciones internacionales, tiene un significado menos técnico y se le emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio internacional, el intercambio oficial entre naciones, que se hace por medio de sus oficinas extranjeras, ¿verdad? Sus ministerios, departamentos de asuntos o relaciones exteriores, que pueden ser ministerios, secretarías, ¿verdad? O que se le llame de otra manera. Y entonces el derecho internacional es nada más que derecho que se aplica entre estados. En cambio, las relaciones internacionales se las emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial mediante sujetos, oficinas extranjeras, ministerios y todo ese entramado del derecho internacional. Vamos a ver. Sí, hay unos antecedentes ahí, por ejemplo, de cómo va surgiendo los conceptos conceptos de la guerra justa y todo eso, ¿verdad? Y eso tiene unos orígenes muy antiguos, como por ejemplo en el tiempo de San Agustín de Hipona,
y posteriormente Santo Tomás de Aquino con la escolástica, o sea, la corriente de las escuelas, ¿verdad? Y en ese tiempo se trataba lo de la guerra. Acuérdense que en ese tiempo estaban las guerras de los señores estos templarios, que eran tremendos y que se enfrentaban contra los árabes, los turcos y los otomanos y todas esas guerras tan cruentas. Y ahí fueron desarrollando instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados. Cuando uno mira esos documentales, realmente, pues qué poco valía la vida. Observa qué poco valía la vida en ese tiempo. Y parte de la moralización de la guerra es lo que se llama bellum justum. Bellum es un nombre en latín, justum también. Se escribe con B alta, una E, doble L, U y una M de mamá al final, bellum. Justum con una J, U, S, T, U y M también al final, que se conoce también como justicia de la conquista. Y entonces era una forma de legitimar las represalias como medio de sanción de las acciones injustas. También existía otra institución que se llamaba la tregua de Dios o suspensión temporal de hostilidades, porque acuérdense que la iglesia dominó muchos años al Estado y fue cuando floreció la teocracia que se conoce, que es el gobierno de la religión, los teos, religión, y Kratos ¿qué es Kratos? A ver, Grisel Yesenia, ¿qué es Kratos? Así conozco a mis alumnos. Perdón, Elita, me repite la pregunta que no la entendí. Es que no estaba poniendo atención, ¿verdad? Estaba hablando del poder de la iglesia. Y dije que ese vocablo se compone de dos palabras. Teo, que es Dios o religión, y Kratos, que significa poder, ¿verdad? Por eso era el poder de la iglesia, teocracia. Perdón, es que sí la escuché, pero creí que había escuchado mal. Y la verdad es que esa palabra, para serle honesta, es la primera vez que la escucho. Kratos. Lo entiendo, cabal. Jamás Ajá, había entonces yo la escuché como cactus y dije, ¿será que escuché mal? Por eso le dije, no le había entendido, perdón. No tenga pena. Pero como yo siempre busco que mis alumnos se cultiven, ¿verdad? Y que aprendan más vocablos. Y es normal que a la primera vez quizá no lo capten, ¿verdad? Entonces también existía lo que era la tregua de Dios o suspensión temporal de hostilidades, que era promovida por la iglesia. Imagínense ustedes cuando se pelearon los templarios con el gobierno de Francia, que realmente fueron los franceses los que creo que acabaron con los templarios. Esas eran unas guerras cruentas y caía mucha gente, había mucha sangre, ¿verdad? Sí. Y entonces se reconocía la paz de Dios, que era el reconocimiento de la neutralidad de los edificios eclesiásticos y la inviolabilidad de los eclesiásticos y de los peregrinos, hoy diplomáticos, y de las sedes de las representaciones de los estados en el exterior. O sea que el derecho de asilo, el asilo propiamente, surgió también con la iglesia y tal vez un poco antes, ¿verdad? Sí. Y el jus communicationis, que también es en latín, que significa el régimen de navegación vinculada al dominio de los mares. Y desde ahí es que viene la famosa convención Convemar, ¿verdad? La Convención de Derechos del Mar. Probablemente no se le denominaba así en latín, sino que, o tal vez sí, y después se convirtió en Convención de Derechos del Mar. Y también hay normas que rigen el derecho internacional. Cuando hablamos de la costumbre, es muy importante la costumbre o normas consuetudinarias, que es la fuente principal del derecho internacional.
es la fuente principal del derecho consuetudinario o costumbre. Después vienen los tratados internacionales o normas convencionales. Después las resoluciones de los organismos internacionales. Después las resoluciones de las cortes jurisdiccionales, que es la jurisprudencia. Y después vienen los principios generales del derecho, ¿verdad? Así más o menos. A veces se cambia un poco el orden. Otro elemento importante para este tema es la soberanía. Es un término que surge en la Alta Edad Media feudal, como poder supremo del señor feudal sobre sus súbditos. Especialmente el poder papal universal en el ámbito religioso y temporal frente al imperio de las provincias. Y actualmente es el poder supremo del pueblo dentro del Estado para legislar y hacer cumplir las leyes. Pero fíjense cómo surgió el término de la soberanía. Surgió en la Alta Edad Media feudal como poder supremo del señor feudal sobre sus súbditos. Y después se convirtió en el poder supremo del pueblo dentro del Estado para legislar y hacer cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque la población votó del poder a los señores feudales. Hubo esa famosa guerra de 100 años para desaparecer, que fue en contra de todos los señores feudales, que se dio en Alemania, en Francia también, la guerra de los 100 años que atacaba a todos los feudos, ¿verdad? Y de esa cuenta es que ya la población se empodera después de votar a los señores feudales y se quedan ellos, se reparten ya el poder en las repúblicas. Y entonces cambia la connotación del término soberanía y se convierte en el poder. Si antes era el poder supremo del señor feudal sobre sus súbditos, actualmente ya es el poder supremo del pueblo dentro del Estado para legislar y hacer cumplir las leyes. Y que todos los estados son iguales e igualmente estados soberanos. Y eso priva en el derecho internacional. La soberanía hacia el exterior, pues es la independencia, que a su vez presupone la independencia de los demás estados. ¿Con base en qué? Con base en el principio de igualdad, que se encuentra en el numeral 2, el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Y es un concepto jurídico que corresponde al jus imperium del derecho romano, o sea, lo que se conoce como jus cogens. Entonces, tenemos los conceptos acuñados ya últimamente: soberanía, autonomía e independencia, que siguen siendo los componentes esenciales del Estado, matizados por la interdependencia mundial, que se han flexibilizado de tal suerte que ahora se habla de soberanía compartida e interdependencia, aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional en los esquemas de integración regional o subregional, conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Bien. Hay mucho que aprender, jóvenes, pero no es difícil. Difícil son las clases de cálculo ahí para los químicos, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, el Estado es la sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad en el exterior. Y el Estado es la figura máxima en el derecho internacional, legalmente constituido, que se rige por su carta fundamental o carta magna o carta de constitución. Tiene una población y un territorio determinado. Entonces, la Constitución Política de Guatemala señala qué órganos pueden expresar y presentar a la comunidad internacional de estados el sentir y pensar oficial del Estado de Guatemala. ¿Qué funcionario puede comprometer al Estado de Guatemala? El ámbito y extensión de las facultades de sus órganos. ¿Y esto en dónde lo encontramos? En los artículos 149, 150 y 151 de la Constitución Política. El 149 dice que Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales,
con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo de los estados. Ahí tienen ustedes su constitución, no tengo que leerlo. Y luego, como parte de la comunidad centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad. Eso dice el 150. Y el 151 dice relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social o cultural sea análogo al de Guatemala, con el propósito tal. Entonces, aquí entramos a la clasificación de los órganos del Estado en el derecho internacional. Y en ese sentido, como lo dice el doctor Larios, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos del Estado reconocidos? Fíjense bien, reconocidos por el derecho internacional. Son los órganos centrales, que son los jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores. Y los órganos descentralizados constituidos por agentes diplomáticos o embajadores y agentes consulares. ¿Por qué descentralizados? Pues porque están fuera del país, ¿verdad? ¿Y cuáles son los órganos que comprometen al país en el exterior según sus sistemas políticos? Porque según los sistemas políticos, ustedes pueden ver ahí, los jefes de Estado pueden ser presidentes, como en el caso de Guatemala. Si el jefe de Estado es elegido por el pueblo y combina funciones representativas y gubernamentales, ¿verdad? Los parlamentarios, por ejemplo, en donde el jefe de Estado ejerce la representatividad y el jefe de gobierno la administración pública. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? El jefe de Estado sería la reina y el jefe de gobierno es el ministro, el primer ministro que trabaja toda la parte administrativa de la administración pública. Y es electo por el parlamento o por herencia en el caso de los reyes, ¿verdad? Como la reina, como Japón e Inglaterra. Y así se les puede denominar de diferente forma a los reyes. Pueden ser, aquí lo dice el libro, en esa página 228 o la 311 o 12. Dice, entendemos por jefes de Estado los presidentes, reyes, emperadores, presidentes vitalicios, jefes de gobierno, presidentes de juntas de gobierno, etc. Son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa o tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posesión o continuando relaciones diplomáticas normales. Sí, por ejemplo, cuando aquí toma posesión el presidente, pues viene casi toda la comunidad internacional representada en el país, ¿verdad? Y asisten a la toma de posesión. A veces vienen directamente los jefes de Estado o envían a sus delegados. De conformidad con el artículo 7 de la Convención de Viena sobre Tratados, el jefe de Estado no necesita ni debe presentar pruebas de su autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o de adhesión en nombre de su Estado. Y tampoco debe presentar credenciales. Tiene derecho, sin embargo, a ocupar un escaño en las Naciones Unidas. Y el jefe de Estado pues tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado en cuestiones internacionales. Es la persona a quien el derecho, a quien le corresponde, la persona de derecho que le corresponde determinar la política exterior del país y puede nombrar agentes diplomáticos y consulares, así como representantes ante los organismos y conferencias internacionales. Y debido a la alta representación que ostenta, como lo es el Estado, se concede a los jefes del Estado
amplias inmunidades y privilegios que se traducen así. Y eso lo van a leer ustedes antes de que lo tratemos en el siguiente capítulo, ¿verdad? Porque junto a esto vamos viendo la Convención de Viena sobre relaciones, privilegios e inmunidades diplomáticas. Es una convención de Viena suscrita el 18 de abril de 1961, aprobada en Guatemala por decreto ley 103 el 5 de septiembre de 1963. Ratificada el 17 de septiembre del 63 también, depositado el instrumento el 1 de octubre de 1963, publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 1963, o sea que todo se dio ahí. Y entonces aquí tenemos lo que es un agente diplomático, lo que es la diplomacia, lo que es la política exterior, que la diplomacia es el instrumento mediante el cual se lleva a cabo la política exterior, pero no hay que confundirlas, porque la política exterior es el conjunto de decisiones tomadas por un gobierno en relación con la posición del Estado frente a otros estados y su actitud dentro de las organizaciones y conferencias internacionales. Este es un extracto de Sorensen, que es uno de los primeros autores que hicieron doctrina del derecho internacional desde 1973. Y de ahí se derivaron muchas obras, ¿verdad? Luego está lo que es la misión diplomática, el nombramiento del jefe de la misión, la clasificación de los jefes de misión, colaboradores de los jefes de misión, ¿verdad? En fin, ustedes tienen que leer esa convención. Yo les sugeriría que la leyeran este fin de semana. Ya que no tienen retrasada, léanla este fin de semana. Se lee rápido, no es un documento pesado. La acreditación del jefe de la misión, el asentimiento de aceptación, privilegios, quiénes pueden ser acreditados, por medio de qué, cuáles son las inmunidades, en fin, ahí está todo eso. Entonces les voy a pedir que lean eso. Y no sé si, porque hay teorías de la inmunidad de jurisdicción, ¿verdad? La inmunidad absoluta que reinaba antes de la Primera Guerra Mundial, basados en un principio de origen feudal, como les decía. Y los estados, al ser soberanos e iguales, no podían juzgarse entre sí. Y ese era el error de la teoría de la inmunidad absoluta en aquel tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se crea el concepto de inmunidad relativa, que es cuando un Estado actúa como Estado en su jus imperium, en primer lugar. ¿Tiene o no tiene inmunidad? Se actúa en su jus imperium, por lo cierto que la tiene. Y ve cuando actúa como particular, jus gestionis, ahí no la tiene. Entonces, pues hay toda una teoría de las reglas para los jefes de Estado, de la inmunidad, no abusar de inmunidades ni privilegios, no cometer actos indecorosos respecto a los símbolos patrios, cumplir con los mandatos protocolarios, respetar los horarios, no cometer delitos ni llevar a cabo actos de gobierno en el país anfitrión, respetar a la prensa, no expresarse mal de la misma con palabras ofensivas hacia el jefe anfitrión. Y luego viene todo lo que son los ministros de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Así es de que, bueno, yo creo que nos vamos a quedar ahí hoy. Les recomiendo que lean porque si ustedes participan, adelantamos un poco. A veces es para el catedrático un poco cansado y tener clases. Yo estoy trabajando desde las 2 de la tarde. Entonces, pero bueno, tenemos que hacerlo. Entonces les recomiendo que lean la convención, por favor. Bien, jóvenes, que pasen buena noche.